Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Hermoso amanecer que nos regala el Señor hoy. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes de su emisora Dinámica 92.9 FM, la siempre única, refrescante y edificante. Y por supuesto, bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Laboramos para ustedes en la producción nuestra apreciada hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Damos inicio, como siempre, con la oración Nos Conecta. Te damos muchas gracias, Señor, Creador del cielo y de la tierra, por este día, nuevo día, Señor, donde podemos experimentar de tus misericordias. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud y esta oportunidad más para hacer expandir tu reino, para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, para que, Señor, podamos ayudar al prójimo y amarlo como tú deseas que lo hagamos. Te queremos pedir, Señor, entonces tu bendición mientras vamos a nuestros diferentes lugares de trabajo, de estudio, de labores, de oficios, Señor, que en todo momento tu presencia esté con nosotros, que sirvamos para tu reino, que seamos mayordomos fieles de lo que nos permites tener en nuestras manos y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Vamos a nuestra sección. Una frase, una reflexión. La justicia de Dios es un atributo esencial en su carácter. Amados oyentes, Dios se considera justo porque su naturaleza y carácter son perfectamente justos. Al hablar de Dios como juez, implica su imparcialidad, su trato equitativo y su cumplimiento de la ley moral absoluta. Por otro lado, jamás debemos rechazar la visión penal sustitutiva de la expiación. Necesitamos estar bien claros que el juez de toda la tierra ciertamente hará lo correcto en todo momento. Entender y confiar en la justicia de Dios nos ayuda a comprender su amor y soberanía en nuestras vidas. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy tenemos en nuestra sección Grandes Temas la segunda entrega de la serie titulada Dios, Legislador y Juez, Salvación Eterna o Muerte Eterna. Dicha entrega de hoy se ha titulado Dios es el Juez. Nuestro apreciado hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, está con nosotros como invitado para analizar el tema de hoy. Estimado pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, Henry, muchas gracias por la invitación y también al Señor por la oportunidad y bendiciones para todos en cabina y la audiencia. Bueno, mi hermano, por tenerte aquí con nosotros nuevamente. Pastor, ayer en la primera entrega de la serie se analizó Dios es el legislador y se tocaron tópicos como Dios creador, soberano, la justicia y la santidad de Dios, el fundamento de la ley de Dios y la ley de Dios revelada en las Escrituras y en el corazón del hombre, por nombrar algunos. Y para refrescar y entrar en detalle, ya que hoy comenzamos el análisis de Dios es el juez. El salmista viene diciendo en el libro de los Salmos capítulo 7 que Jehová es su escudo y salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo.
haciendo mención de que Dios es juez justo, pero no solo eso, sino que también protege a los justos. Y es hermoso tener a nuestro juez con esa cualidad, con esas características, las cuales, aparte de esta, como juez vamos a estar revisándola y nuestro pastor Luis va a estar en este análisis de hoy. Adelante, mi hermano. Bueno, sí, como bien lo acabas de mencionar, la Escritura nos habla del Señor como juez. Y es importante tener una imagen correcta acerca de ese juicio o de ese atributo del Señor como juez, porque pareciera que debería darnos temor. Bueno, por supuesto, su presencia imponente, su justicia, al que no anda en justicia debería darle temor. Sin embargo, para aquellos que están en Cristo, que han sido justificados en Cristo, o como bien lo acabas de mencionar en el Salmo 7, el salmista habla de que ese juez es su protector, es decir, porque vela por la justicia. Y ya que él ha andado en justicia, entonces él sabe que hay un Dios que va a protegerlo, que va a hacer valer la justicia. Eso es importante nosotros tenerlo en cuenta como cristianos. Por eso no tenemos que tener temor de ningún atributo del Señor, sino más bien conocerlo para atesorarlo y amarlo y adorarlo mejor. Pero como bien decías, desde el día de ayer hemos estado hablando acerca del legislador y hoy en este caso como juez. Estuvimos viendo que Dios, bueno, ha revelado su voluntad a todos los hombres y los va a juzgar a todos conforme al estándar que les ha sido revelado. Ayer hablábamos acerca de la ley moral de Dios escrita en la conciencia, corazones de todos los hombres, y también de la ley escrita que es más clara, más específica también. Y entonces toda criatura pues puede tener la seguridad de que Dios nos va a juzgar conforme a la norma más estricta de justicia y equidad. Y eso es importante, ese aspecto, no solamente justicia, sino también equidad, en el sentido de, como hablábamos ayer, esa diferencia de cuánta luz ha recibido algunas personas en cuanto a la ley moral del Señor. Bueno, el Señor va a juzgar según la claridad con la que estuvo expuesta cada persona. Entonces se debe reconocer siempre debemos reconocer que el juicio de Dios al hombre no es injustificado o cruel, sino una consecuencia inevitable de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que renuncia a juzgar la maldad no sería bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera refrenada y juzgada pronto se destruiría a sí misma. El ejemplo más común que yo puedo dar de esto, yo tengo 3 hijos y bueno, y sé que varios también y cada padre me va a comprender. Si mis hijos estuvieran jugando, digamos, fuera de la casa y por accidente con la pelota rompen un vidrio del vecino de afuera, del vecino de al frente. Entonces yo como papá, porque los quiero mucho, porque los amo mucho, lo que hago es que los llamo que corran, se escondan, nadie los vio y no digamos nada a nadie. Y bueno, que el vecino vea cómo resuelve su problema. Eso definitivamente, el que me está escuchando entiende que estoy diciendo que eso no me hace ni un buen papá, ni amador, ni amante, ni nada. Eso más bien lo que estaría yo creando es delincuentes, sí. Dejando el mal impune. Por supuesto, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, aparte de enseñar a mis hijos a que tienen que tener cuidado al jugar, ir hacia el vecino y yo asumir la responsabilidad, por supuesto, del pago, del costo, de lo que se le dañó. En ese aspecto yo les estoy enseñando a que su papá es justo y que debemos actuar en justicia, debemos reponer lo que se ha hecho mal. Correcto. Bueno, en ese aspecto entonces nosotros podemos ver ese atributo en una diferencia, por supuesto, salvando las grandes diferencias de que Dios es juez y su juicio no es injustificado o cruel, sino más bien un aspecto de su carácter santo y una respuesta inevitable de lo que Él es para lo bueno. Y fíjese que ese ejemplo que colocas de los hijos, nosotros como padres tenemos que mostrar eso que Dios ha puesto en nosotros para poder mostrarlo a Él. Y entonces, si nuestros hijos, hablando en el contexto cristiano, ven que somos, mi papá es cristiano, entonces está siendo criado en un hogar como tal, con esas doctrinas, con lo correcto de la Escritura, y entonces, ¿cómo mostramos a Dios en una situación como esa? Los niños, ¿verdad? Dependiendo la edad, por supuesto, van a darse cuenta, oye, pero
si me quiere mostrar a Dios, como me lo ha dicho, ¿será que Dios es de esa manera? Y entonces se crea la duda, la confusión y cómo van a crecer. Exactamente. En ese caso yo le estaría enseñando a mis hijos integridad. Ahora, cuando el Dios ejerce su juicio, Él está mostrando su integridad, su belleza de carácter. Él es santo. Entonces esas son cosas que de verdad no solamente nos llevan a los cristianos a simplemente conocer este aspecto que, como dije al principio, algunos creen que pone una imagen tenebrosa o de alguien que está enojado todo el tiempo o de alguien que no nos va a permitir, no te perdono ni una porque te va a llegar el juicio. No, es todo lo contrario. Es más bien esa respuesta inevitable de Dios de juzgar la maldad. Como Dios es santo, Dios es justo, dice la Biblia, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en Él. La respuesta, obviamente, que debemos esperar es que a la maldad Él responde. Y eso, bueno, me estaría adelantando inclusive a esas conclusiones, pero es consolador saber que en esta sociedad, cuando vemos a veces mucha maldad impune, ese impune entre comillas, porque podemos decir que se puede burlar la justicia humana. Se ha burlado, eso lo podemos... seguro alguien tiene algún tipo de experiencia donde se burla, entre comillas, de la justicia humana. Bueno, Dios puede usar los medios, que es los hombres, las autoridades civiles, para juzgar una maldad. Sin embargo, aunque el hombre pretende que puede burlar esa, de Dios no se va a burlar, porque Él es justo. Es así, y es reconfortante saber, conocer, fíjese, solamente este es el inicio de lo que Dios es juez. No es algo así tan terrible, no, más bien es alentador. Amén. Conocerlo a Él. Bueno, nuestro invitado, el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, con el análisis Dios como nuestro juez. Pastor, ¿qué características tienen esos juicios de este Dios tan precioso que es nuestro juez? Esa es una importante pregunta, y aquí tenemos que recordar o tener en cuenta lo que hemos hablado acerca del carácter del Señor. Dios es santo y es justo, nos enseña la Biblia. Esos atributos de Dios son la garantía eterna e inmutable de que sus juicios siempre serán conforme a la norma más estricta de equidad y justicia. Pero también hay otra característica, otro atributo del Señor que podemos considerar importante a la hora de analizar este tema de Dios como juez, y es la omnisciencia. La omnisciencia de Dios es una palabra latina que significa, que está compuesta por dos: omnis, que significa todo, y sciens, que significa saber o conocimiento. Y eso denota el atributo de Dios de poseer todo conocimiento. Ahora, la omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todo, sin tener que investigar o descubrir los hechos. Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin esfuerzo. Eso, por supuesto, es algo que supera nuestro entendimiento, porque nosotros pensamos de forma lógica, concatenamos pensamientos, una cosa, buscamos pasos por paso. Bueno, en Dios, como Él es Dios, por supuesto, superior infinitamente a nosotros, entonces no necesita el aprendizaje como si lo necesitamos nosotros. Pero eso entonces nos dice que Él es perfecto, no tiene que investigar. Alguien no lo va a poder timar, engañar, aprovechar, usar la información de una forma que favorezca a otro, por decirlo de una manera. No, Dios, dice la Biblia, que es perfecto en su conocimiento. Nos enseña Job, capítulo 37, versículo 16. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Es decir, Él es perfecto, completo, pleno en cuanto a sabiduría. Por lo tanto, nadie obviamente puede manipularlo, por así decirlo, manipular la información a su conveniencia. El Salmo 147 también nos dice algo acerca de este atributo del Señor. 147, 4 y 5 dice: Él, hablando de Dios, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Entonces nos dice que es perfecto en su conocimiento. Nos dice la Biblia que Él es infinito en su entendimiento. Y otro texto que dice Job 34, 21 y 23 dice:
porque sus ojos, hablando del Señor, sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces estos textos nos revelan esta verdad maravillosa, en primer lugar, de que su omnisciencia, su justicia y su santidad son las garantías inmutables y eternas de que todo lo que va a usar Dios en el día del juicio o su carácter se va a ver expuesto allí de una forma perfecta. No solamente eso, sino que su conocimiento es infinito, perfecto, completo, como lo acabamos de ver, y que sus ojos están en todas las cosas. Ahora, aquí también no solamente es importante considerar ese día del juicio final, que la Biblia lo habla claramente, y es obviamente a lo que uno primero piensa. Pero aquí nos está enseñando la Escritura también que Dios juzga a los hombres en su diario vivir. O sea, ese juicio de Dios también se ve en este lado de la eternidad, como dicen algunos teólogos. Y entre las cosas que sucede aquí, como en el último versículo que vimos, es que los ojos de Dios ven todos los caminos del hombre. Y muy importante, Él no carga más de lo justo. Y eso, si nosotros pudiéramos comprender eso, si Dios nos diera la oportunidad de no olvidarnos nunca de esa frase, de lo que dice su palabra. Porque a veces nosotros podemos estar pasando alguna situación o vemos a personas pasando en situación y, oye, ¿por qué esa injusticia? Objetamos. Objetamos, cuestionamos el carácter de Dios en cuanto a algunas situaciones que suceden. Por supuesto, hay muchas facetas que hay que considerar, entre esas que la Biblia enseña que Él está tratando, en cuanto a sus hijos, los está tratando, moldeando al carácter de su Hijo Jesucristo. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero también aquí nos enseña la Escritura que Dios no pone más de lo que debe sobre los hombres. Es decir, nunca nadie puede decir que recibió lo que no merecía. Bueno, o mejor dicho, solamente una persona en la historia de la humanidad recibió lo que no merecía. Cierto. Y ese era Jesucristo para perdonar el pecado de su pueblo. Eso Pero sí. más nadie puede decir lo contrario. En nuestro próximo segmento continuamos con esta parte que de verdad está muy hermosa y una excelente exposición. Llegamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de la librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana nuestro libro recomendado lleva por título Un festín pactual, reflexiones sobre la Cena del Señor. Autor J. Ryan Davidson. Este libro es una introducción al tema de la Cena del Señor, una colección de sermones donde el autor nos lleva a reflexionar sobre el significado teológico y las implicaciones para la vida cristiana del correcto entendimiento de la ordenanza o sacramento de la Cena del Señor. Desde su institución, la noche antes de la crucifixión, hasta las cartas paulinas sobre la cena, el autor nos lleva por toda la Biblia sacando la riqueza teológica de esta hermosa práctica cristiana. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Vamos a continuar con el tema de hoy, Dios es el juez, enmarcado dentro de la serie Dios legislador y juez, salvación eterna o muerte eterna. Pastor Luis Muñoz es nuestro invitado de hoy y tanto lo que hemos hablado en el segmento anterior como era la omnisciencia, ¿qué otra de esas cualidades necesitamos conocer, mi hermano pastor, para nuestro Dios como juez? Bueno, primero vimos omnisciencia, santidad, justicia, que son garantías de que seremos entonces juzgados según la mayor norma y estándar moral. Eso por un lugar. Pero también tenemos que ver que siempre se debe reconocer que el juicio de Dios al hombre no es injustificado o cruel, como ya lo hemos dicho, sino una consecuencia, una respuesta requerida de su carácter santo. Ahora, la Biblia también nos habla de algunos títulos que es importante. En la Biblia los nombres son importantes, ¿no? Tienen, de alguna forma reflejan el carácter de quien lleva ese nombre. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 25, se le llama a Dios el juez de toda la tierra. Allí la palabra juez es un vocablo hebreo que significa juzgar, gobernar o tomar una decisión. Es importante notar que Dios no tiene una jurisdicción limitada, sino que dará el veredicto final acerca de todo ser humano sobre toda la tierra.
O sea, porque a veces como que, bueno, va a juzgar solo a los cristianos, o va a jugar solo a los impíos. No, va a juzgar a toda la tierra, a toda la humanidad en toda la tierra. Cierto. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, se le da el título al Señor de el juez de todo. Allí esa palabra griega significa juzgar o decidir. Nuevamente, el énfasis es que la jurisdicción de Dios no tiene limitación espacial ni temporal. Él juzgará a todas las criaturas en los cielos y en la tierra. No hay lugar o criatura que esté más allá de su jurisdicción ni prescripción que lo limite. Entonces en ese aspecto podemos descansar en el Dios perfecto. También en el Salmo 7 se habla de que Dios es justo y eso denota rectitud, intachabilidad. Traduce en 2 Timoteo 4:8 también se le llama justo y ahí tiene que ver con corrección, inocencia. En el día del juicio, Dios será intachable en todos sus juicios. Como Moisés declaró, la roca que su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32, versículo 4. Así que nosotros podemos ver que una y otra vez en las Escrituras se le dan estos títulos a Dios que nos consuelan sobre su intachabilidad, sobre su perfección en cuanto a cómo llevar el juicio. En Isaías 30:18 se le vuelve a llamar a Dios justo. En este caso se usa otra palabra que también significa que proviene de la justicia de un juez, un legislador o un rey. El gobierno de Dios entonces es justo, sus leyes son justas y sus juicios son justos. La justicia es lo que caracteriza todos los aspectos del gobierno de Dios. En ese entonces nosotros podemos descansar, porque la Biblia dice que la justicia correrá por toda la tierra, la gloria de Jehová correrá por toda la tierra. Y en este caso entonces entender que esos juicios de Dios no son crueles, no tienen ningún tipo de mancha, no tienen ninguna pizca de injusticia, sino que Dios, aparte de los juicios, como hemos mencionado, en el devenir de la humanidad, Él manifiesta sus juicios de cuando en cuando. Bueno, también entonces va a hacerlo cuando estemos al final delante del gran trono blanco. Qué importante es tener este conocimiento, porque de verdad nos va a traer mucho descanso, nos va a traer mucha tranquilidad. Así que hermoso lo que la bendita palabra del Señor nos muestra, acertada claramente en la exposición de nuestro hermano. Estimado pastor, adelante con la conclusión. Bueno, tenemos entonces que Abraham, orando y hablando con el Señor en el capítulo 18, versículo 25, dijo lo siguiente: lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, la pregunta de Abraham es retórica. Espero una respuesta positiva. Por supuesto que sí va a ser. Es como si el Señor dijera, por supuesto que voy a hacer lo que es justo. A lo largo entonces de las edades, Dios ha probado que Él es un Dios justo, cuyas obras y juicios son intachables. Estar en contra de la determinación de Dios u oponerse a sus juicios es entonces estar equivocados. Quisiera decirles que lo que enseña entonces el Nuevo Testamento acerca de cuál es la agencia del juicio de Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 5, versículo 22 dice, está hablando el Señor Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto obviamente no echa por tierra todo lo que hemos dicho, sino que el juicio que va a llevar a Dios, que va a llevar a cabo Dios, el agente de ese juicio será el Hijo. ¿Por qué? Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí, para concluir, las palabras del Señor Jesucristo son claras. El juicio de Dios, el estándar por el cual al final una persona tendrá vida eterna o muerte eterna, depende de la relación que tuvieron en esta vida con su Hijo Jesucristo. Así que lo que podemos entender, o si algo puede quedar en nuestros corazones, es que este es el tiempo para venir en arrepentimiento y fe. Dice la Biblia que el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Y así que todos nosotros, todos los hombres, si hay alguna persona que me está oyendo que nunca ha venido a cuentas con Dios, quiero decirle, querido amigo, que hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesús. Y la Biblia dice que los que oyen la voz de Dios no solamente tienen vida eterna, sino que cuando estén en el juicio van a pasar a vida eterna. Y los que rechazaron la oferta de perdón de Dios en Cristo Jesús resucitarán a condenación eterna. Así que, en resumen, el juicio de Dios está relacionado con cuál fue nuestras relaciones con Jesucristo acá en la tierra. Que el Señor nos ayude, y el Señor ayude a cada hombre, a cada mujer, a cada jovencito, a cada niño, cada niña, para que atesore a Jesucristo y viva para Él de todo corazón. Hermoso, pastor, de verdad, el cierre de hoy, el cual va a unir el cierre de nuestra serie mañana, porque mañana vamos a hablar acerca de la certeza del juicio. Es el tema final de la serie, la cual se inició el día de ayer. Así que muy edificante, muy alentador, de verdad, la exposición final de lo que implica Dios es el juez. Por supuesto, mucho más ahí en la Escritura, pero el tiempo hoy nos lo impide poderlo continuar o ampliar mucho más. Concluimos entonces hoy. Quiero invitarle nuevamente para que mañana a las 7 a.m. nos sintonice para concluir nuestra serie acá en Conectados al Camino, siempre en movimiento por Dinámica 92.9 FM. Pastor, una oración, sabiendo que tenemos personas que están en condiciones difíciles de salud, de conflictos, de necesidades, para que el Señor pueda obrar conforme a su voluntad. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permites meditar en esta verdad bíblica. Por favor, ayúdanos en tu gracia a que orientemos nuestra vida en consonancia con esta verdad de tu juicio. También, Padre, te queremos pedir una gracia especial sobre aquellos que están pasando situaciones difíciles, enfermedad, pobreza, problemas, para que seas con ellos, los fortalezcas y que en medio de la situación ellos puedan tener fuerzas de lo alto, de tal manera que puedan salir adelante glorificándote. Dale las virtudes cristianas de la paciencia, de saber de que tú tienes el control de todas las cosas y que te glorifiquemos en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy hemos trabajado para ustedes desde acá nuestro hermano Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo.